Del Evangelio según San Juan capítulo 13, versículos del 16 al 20. En aquel tiempo, después de lavarles los pies a sus discípulos, Jesús les dijo: Yo les aseguro, el sirviente no es más que su amo, ni el enviado es mayor que quien lo envía. Si entienden esto y lo ponen en práctica, serán dichosos. No lo digo por todos ustedes, porque yo sé a quienes he escogido. Pero esto es para que se cumpla el pasaje de la Escritura que dice: El que comparte mi pan me ha traicionado. Les digo esto ahora antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Yo les aseguro, el que recibe al que yo envío me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor. Queridos hermanos, el día de hoy, que estamos ya en el jueves de esta cuarta semana del tiempo de Pascua, recordemos que el tema central en esta cuarta semana es la del buen pastor. Y hemos empezado esta semana con el domingo que leíamos aquel evangelio que decía: Yo soy el buen pastor, las ovejas escuchan mi voz. Y ahí entendíamos que Jesucristo habla, Jesucristo conoce, Jesucristo nos da la vida eterna, Jesucristo nos custodia. Y ahí entendemos también que lo que se ama se cuida, ¿verdad? Y Dios nos ama hasta el extremo y nos cuida y nos enseña y nos custodia y nos da realmente todas las herramientas necesarias para que nosotros podamos llegar hasta donde Él está. Jesucristo nos ha mostrado el camino. Él mismo nos decía también el lunes pasado que Él es la puerta del redil. Y si es la puerta del redil, entonces quiere decir que nosotros, cuando atravesamos esa puerta del redil, quedamos bajo la custodia de Dios. No existe religión alguna, no existe cultura, no existe raza que tenga a ese Dios tan cercano, porque en muchas religiones, en muchas culturas, en muchas razas, la creencia es de que nosotros somos imperfectos y que los dioses son perfectos y que nosotros, por esa imperfección que tenemos, lo que tenemos que hacer en el mundo es ir haciendo penitencia, irnos purificando para poder alcanzar aquel grado de perfección que nos permita regresar hasta donde están los dioses, los espíritus o lo que sea. Esa es la creencia popular, ¿verdad? De ahí sale nuestra también religiosidad natural. Entonces, al final, ¿qué nos enseña el Señor? Que sí, el mismo Jesucristo nos ha dicho: sean perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. Y que nosotros en este mundo tenemos que seguir ese camino de perfección. Sin embargo, nosotros, por seguir ese camino de perfección, no necesariamente tenemos que decir: yo sí sigo el camino de perfección, si cumplo los mandamientos, si hago lo que me han enseñado, ahí voy a obtener la vida eterna. Que es lo que le sucedió, por ejemplo, al joven rico, que le decía: todo eso lo he hecho desde pequeño, desde muy joven, ¿qué más me hace falta? Entonces, hace falta la entrega completa y dejar de que Dios cumpla la voluntad. El que cree en mí no cree solamente en mí, sino que cree en aquel que me ha enviado. Y ahí es donde vemos cómo Jesucristo, que es el Mesías, que es el Salvador, que es el Libertador, que es el Redentor, no se queda con el protagonismo, sino que dice: Dios y yo somos uno. Y quien cree en Dios, cree en mí. Y el que cree en las obras que yo he hecho, cree también en aquel que me ha enviado. Entonces, por eso nosotros no podemos decir: yo creo en Dios pero no creo en la iglesia. Si al final Jesucristo ha instituido la iglesia y Jesucristo es la cabeza de la iglesia. O podemos decir: no, yo creo en Dios pero no creo en los santos. Pero al final los santos lo que nos han enseñado es a seguir a Jesucristo, es a seguir a Dios mismo. Y al final, queridos hermanos, cuando nosotros empezamos a ponerle pequeñas excusas a nuestra creencia, o le empezamos a poner adjetivos, por ejemplo, un día de estos yo escuchaba a una persona que se identificaba diciendo: yo soy una cristiana comunista. Yo le decía: ¿y esto cómo es? ¿Cómo es eso de ser cristiano y comunista? Y empezaba a explicar que al final ni siquiera lo entendí, y yo la única cosa que se me venía a la cabeza era que si nosotros le ponemos adjetivos a nuestro cristianismo, al final no se convierte en un cristianismo verdadero y concreto, sino que se convierte en un cristianismo con condiciones. Y cuando el cristianismo tiene condiciones, al final no es un cristianismo, porque Dios nos ama con todo el corazón, no le pone condiciones a ese amor y nos pide que la perfección para llegar hasta Él sea un amor que nosotros le devolvamos a Dios sin condiciones también. Recuerden, mis queridísimos hermanos, nosotros somos
lo máximo para Cristo. Así sea.